Bien, vamos a seguir mejorando nuestro proyecto. Ahora vamos a agregarle un formulario que tenga esta forma. Bueno, yo ya lo agregué, ahora les muestro el código, cómo es que quedó. Pero básicamente tenemos el ID del proyecto, el nombre y el presupuesto. Podemos cargar el ID, podemos poner un nombre, podemos poner el valor del presupuesto. Y obviamente podemos guardar, cancelar. Tenemos ahí un formulario. Para esto hice algunos cambios. Básicamente generé acá un nuevo CSS que define el contenedor, que bueno, usa un CSS Display Flex. El contenido a la izquierda, el contenido a la derecha, y después ya generé algunos CSS como para ordenar un poquito y que quede un poquito más ordenado. No es el objetivo trabajar mucho en esto. Y obviamente en el main CSS, en el main JSX incluí ese CSS. Y el formulario del proyecto, ahora lo que tiene es este código. Como veremos, tiene un formulario, tiene un div, tengo la etiqueta HTML4, tengo la etiqueta input para el project ID, la etiqueta input para el nombre del proyecto y la etiqueta input para el presupuesto. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Primera, muy importante, en React no se determina la clase CSS usando el atributo class. Se utiliza el atributo class name. Esto es así porque React a todo este código que tenemos aquí lo transforma a código JavaScript y la palabra class es una palabra reservada en JavaScript, por lo tanto necesita algo diferente y usa class name. Lo mismo pasa cuando usamos la etiqueta label con el for. Un label es para un input, entonces se define en HTML, se define con un for. En React se dice label HTML4. Bien, los input, como verán, tienen dos atributos, el ID y el nombre. ¿Cuál usar? Los dos, uno, ninguno. La verdad, no hay una regla, eso es según lo que necesitemos. El ID tiene que ser único. Para todo el árbol HTML de elementos, el ID es único. Identifica a un nodo en el árbol de la página HTML. El nombre se puede repetir en distintas partes de la página HTML, pero el ID tiene que ser único. Esa es una regla. Sirve para, por ejemplo, si queremos hacer testing y verificar que hay aquí. Y también vamos a ver que lo podemos utilizar para gestionar un poco la información cuando el usuario edita información. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer con este formulario? Lo que nosotros queremos hacer con este formulario es que cuando el usuario cargue información, la misma se guarde en un proyecto. Entonces, lo que vamos a definir aquí, vamos a definir una variable o una constante, const, proyecto inicial, y va a tener como información, por ejemplo, el ID, que va a ser 0, el nombre, que va a ser vacío, por ejemplo, y el presupuesto máximo, que va a ser 0,0. Y lo que vamos a decir entonces, en React esto se indica así, a cada input cuál es el valor. En React, dentro del JSX, dentro de esta función, nosotros podemos decirle a React que el atributo value lo calcule consultando de proyecto inicial el ID, por ejemplo. Y acá le podemos decir que lo calcule consultando de proyecto inicial el nombre, porque nos interesa que saque el nombre. Y de acá, obviamente, de proyecto inicial el presupuesto máximo. Guardamos esto, vamos a nuestra aplicación, la recargamos por las dudas, y bueno, acá tenemos 0, vacío y 0. Voy a escribir un nombre distinto. Yo estoy escribiendo y no hace nada esto. Yo estoy escribiendo y no hace nada. Estoy escribiendo y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Bueno, ahora vamos a empezar a entender un poquito cómo funciona en términos de estado. Vamos a mirar aquí algunos documentos. Lo primero que tenemos que entender es que React, cuando tiene una página web, hace esto. Arma un árbol DOM con todos los componentes. Y cuando el usuario cambia un elemento, el estado de un elemento, se vuelve visible, le cambiamos un atributo, ese componente es actualizado y se muestra en la pantalla. Pero React divide
el árbol DOM en dos partes. Un DOM virtual, es decir, React crea todo esto que nosotros vemos aquí, React lo crea en memoria. React, fíjense, cada componente lo tiene en memoria como un árbol. Cada componente está en memoria como un árbol. Todo esto que nosotros vemos aquí, React lo tiene en memoria. Y si nosotros escribimos algo, nosotros queremos que se actualice, pero React no lo actualiza. ¿Qué hace React cuando nosotros escribimos algo? Toma el valor que escribimos y lo procesa en lo que llamamos el DOM virtual, que es lo que vemos aquí, en este. Si nosotros no cambiamos el estado de un componente, para React no hay cambio. Y si no hay cambio, no actualiza nada. Vamos de vuelta. En un modelo de programación tradicional, por ejemplo con jQuery, nosotros actualizamos un input y el input se actualiza automáticamente. En el caso de React, React dice, vos actualizás el valor de un input, yo voy a ver que ese input vos cargaste la letra A, después la letra B, después la letra C, la voy a guardar en una variable. Y ese componente yo sé que está actualizado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que el proyecto tiene un proyecto form a la derecha y a la izquierda y un proyecto tabla a la derecha. Si proyecto form cambió su estado, entonces yo sé que el proyecto form y todos los componentes hijos tienen que cambiar y se tienen que re-renderizar. Pero esto lo hace de manera virtual. ¿Qué de manera virtual? Que no lo hace en el navegador, sino que lo hace en memoria, fuera del navegador. ¿Por qué hace esto? Porque a veces en una página cambian muchísimos componentes y el tiempo de actualizar todos los componentes tarda un par de segundos. Entonces React dice, bueno, me voy a tomar todos los cambios, veo cómo se actualiza el árbol y cuando sé todos los cambios que hay que hacer, lo actualizo de una vez. Entonces, básicamente lo que hace React es, recibo un cambio, actualizo el árbol virtual, genero el árbol nuevo y lo aplico. Entonces, cuando recibo los cambios, el árbol virtual y el del DOM está igual. Cuando aplico los cambios y veo las diferencias, el árbol virtual tiene las diferencias y el árbol DOM está igual. Y después lo que dice es, ahora voy a aplicar todas las diferencias del árbol virtual al árbol DOM para que queden iguales. Eso es lo que se llama el manejo del DOM virtual, que acá está un poquito mejor explicado. El DOM virtual es un concepto donde la interfaz está en memoria y se va manteniendo en sincronía con el DOM real en un proceso de vinculación. Bien, entonces, ¿cómo hace React para actualizar las cosas? Volvamos aquí a nuestro proyecto. Necesitamos que este componente, si queremos que se actualice, necesitamos que cambie el estado. Por lo tanto, lo que vamos a gestionar aquí es una variable. Vamos a crear const proyecto, set proyecto, para almacenar el valor del proyecto. Y vamos a decir use state, ahí está la magia, use state, y el estado es proyecto inicial. Entonces ahora lo que vamos a tener es que le pedimos a una función de React, useState, que nos devuelve un arreglo con dos elementos. Una variable para almacenar el proyecto, que va a estar inicializado con este valor, y un método para actualizar el proyecto. ¿Por qué necesitamos un método para actualizar el proyecto? Porque ese método es el que le va a decir a React, che, yo soy parte de este componente y está cambiando el estado, así que vos en el algoritmo de conciliación entre el DOM virtual y el DOM real, ten en cuenta este cambio de estado. Es la forma en que se va a enterar. Si no, imagínense si React tiene, en lugar de enterarse por un método, tiene que hacerlo y navegar el árbol completo. Podría tardar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo para encontrar qué cambió y qué no. Entonces, la idea acá es que yo voy a actualizar el estado a través de un método que me lo da React para decir, che, cada vez que voy a actualizar el estado, ejecuta este método, así yo me entero. Por eso siempre que actualizamos el estado tenemos que ejecutar este método. Bien. Y ahora sí, lo que vamos a poner, en lugar de usar el proyecto inicial, vamos a usar esta variable, porque esta variable es la que tiene el estado. El estado es cómo van cambiando los valores de la variable a lo largo del proyecto. Lo vamos a guardar y vamos a volver aquí a nuestro sitio y vamos a ver que todavía no anda nada.
¿Por qué no anda nada? Porque no hemos actualizado el estado. Para que actualizar el estado, nosotros tenemos que indicarle que vamos a cambiar el estado. Entonces, por eso, vamos a crear un método que se llame const handle change, que va a recibir un evento y lo que va a hacer, primero vamos a tratar de que no se ejecute la operación por defecto, que a veces puede ser submitear el form o cosas así. Prevent default, vamos a poner. Y segundo, lo que vamos a hacer es setear en el proyecto la variable que cambió con un nuevo valor. Entonces vamos a recibir aquí, para hacerlo sencillo, vamos a recibir aquí set event igual, vamos a recibir aquí nombre atributo. En realidad vamos a hacerlo más fácil. El evento tiene un target y el target tiene dos valores. El name, entonces const nombre atributo, yo ahí voy a saber el name y const nuevo valor voy a tener event.target.value. Y entonces ahora lo que voy a decir es que voy a setear el proyecto con, y acá viene una magia, lo que tenía el proyecto, pero en el atributo nombre add le voy a setear el valor nuevo valor. Entonces ahí tengo una función que cada vez que hay un cambio me va a ¿qué? Actualizar el estado. Esto actualiza el estado. Si actualiza el estado, entonces React se entera que cambió el estado y si React se entera que cambió el estado, vuelve a ejecutar la función que renderiza la página. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir aquí es handle change. Cuando haya un evento acá, on change, perdón. On change, ese es el listener. Handle change. Entonces, cada vez que hay un cambio en este valor, se ejecuta el change ahí. Handle change y handle change. Para que no tengan dudas, ¿de dónde sale el nombre del atributo? Bueno, yo voy a ejecutar esta función diciendo que hubo un evento. El evento se ejecutó en este elemento, en este input, o va a ser este, o va a ser este, o va a ser este. Y este input tiene un atributo name. ¿El atributo name cuál es? ID. El atributo name es, en este caso, nombre. El atributo name es presupuesto máximo. Y además, este input va a tener un valor que es el que yo le escribí cuando ingresé una letra. Entonces, va a tener un nuevo valor y lo que yo voy a hacer es actualizar el estado, le cambio el estado, entonces después cuando React lo redibuja, en el estado le va a poner el nuevo valor que yo creé acá. Voy a guardar esto y vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner 34, están dando, proyecto 1, presupuesto 433. Para entender un poquito y para terminar esta parte, para entender un poquito qué es esta sintaxis acá, este es el operador spread. El operador spread, fíjense aquí en un ejemplo, lo que dice es, si tengo un objeto 1 que tiene el atributo foo y el atributo x, y tengo un objeto 2 que tengo el atributo foo y el atributo bas, el operador spread es usar los tres puntos adelante del nombre de una variable entre llaves. Lo que va a hacer es clonarme este objeto. O sea, lo que estoy haciendo es crear un objeto nuevo. ¿Por qué es importante clonarlo? Porque esa es la otra restricción que usa React. Para enterarse de que hubo un cambio, no se fija si cambió un valor de un atributo. Se fija si el objeto es distinto. Dice, yo antes tenía el objeto que está en la posición de memoria 1 y ahora tengo un objeto que está en la posición de memoria 2. Entonces, al clonarlo, por más que los dos objetos tengan, fíjense que acá lo cloné y tiene exactamente el mismo valor, pero este objeto clonado, perdón que ahí abrí, este objeto clonado es totalmente distinto a este objeto. Son dos objetos distintos, por más que tienen el mismo valor. Y también sirve esto para
pisar algún atributo. Fíjense, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Voy a escribir node y tengo un intérprete de JavaScript aquí. Entonces voy a poner const objeto 1 igual a igual 100. B va a ser ABC. Bien, si digo objeto 1, tengo ese valor. Ahora voy a crear const objeto 2. No, vamos a crear lo siguiente, const atributo 1 igual, y vamos a poner B. Entonces at1, B. Y ahora, fíjense, vamos a crear const objeto 2 va a ser igual a todo lo que tiene el objeto 1, pero en la variable que se llame como el atributo 1, o sea, la variable B, yo no quiero más que diga ABC, quiero que diga X y Z. Entonces, ¿qué tenemos? Objeto 2 tiene X y Z y objeto 1 tiene ABC. Entonces, fíjense, de esta manera yo creé un nuevo objeto que es la copia del objeto 2 con un atributo modificado. ¿Qué es lo que yo necesitaba acá? Decir que el proyecto ahora es un nuevo proyecto, que es lo mismo que hicimos acá. Es lo mismo que tenía el proyecto anterior, pero en la variable que yo estoy cambiando, le vamos a poner este valor y vamos a actualizar el proyecto. Cuando el proyecto se actualiza, React viene y una vez que se actualizó, redibuja todo esto de vuelta. Cuando redibuja, el proyecto era 0, ahora yo escribí el 1 es 1, volví a escribir el 1 es 100, volví a escribir el 1 es 111. Escribo el nombre A, B, C, cada vez que escribo una letra se actualiza el DOM. Uno puede pensar, che, esto es lentísimo, cada vez que escribo una letra vos estás procesando. Bueno, en realidad es mucho más rápido, porque cada vez que uno modifica la pantalla o el árbol DOM real, se modifica completamente, muchas veces, la estructura completa de la página. Hay que hacer mucho más cambios. Entonces, muchísimo más rápido hacer esto, muchísimo más rápido, consume menos recursos. Y esa es la base de React. La base de React es tener la información en un estado y actualizar el estado. Nosotros actualizamos el estado, entonces React automáticamente redibuja todos los componentes de una aplicación.